El final de las altas tasas de interés, ¿los millennials y centennials podrán comprar casas? Es de mi agrado informarles que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal o sencillamente Fed, ha finalizado el ciclo de subidas de su tasa de interés objetivo, al menos de manera no oficial, pero toda la coyuntura macroeconómica respalda esta aseveración. Ustedes nos preguntarán, ¿y esa cosa rara de la que hablas en qué afecta al precio del kilo de la tortilla en Chiapas? Pues no solo afecta a la tortilla, afecta a toda la economía global. De un modo extremadamente básico, quiere decir que las tasas de interés en toda la economía gringa ya no van a subir. Entonces ya puedes saber que si compras algo a crédito, la tasa al menos ya no subirá más. Chile y Brasil ya andan bajando tasas. Sin embargo, esto no quiere decir que las tasas de interés ya bajaron, todavía no lo hacen. A lo que voy, para los mortales de a pie como nosotros, lo que eso significa es que es el peor momento para sacar un crédito de lo que sea. Mejor esperar a que bajen las tasas de interés. En el video de los millennials, que nunca van a tener casa, se menciona algo al final. Que en el momento en que la Fed no pueda resistir y termine por bajar las tasas a prácticamente 0%, en ese momento puede que la burbuja inmobiliaria ya haya estallado. Lo que significará es que los precios de las casas serán muy baratos, pero no solo de las casas, de muchas otras cosas como carros. Lo mejor de todo esto es que el crédito por fin será barato. Entonces en ese momento es cuando vale la pena endrogarse con una casa, antes ni de broma. Pero estábamos con el kilo de tortilla. Pues la verdad no tengo ni idea de cómo afecta la tasa, si la gente compra tortillas con tarjeta de crédito tal vez, pero eso suena ridículo. El precio de los alimentos puede variar por un sinfín de motivos. Por ejemplo, si el huracán Otis hubiera impactado en Sinaloa, habría destruido muchos cultivos, entre ellos el maíz, y subiría la tortilla. De momento solo sé que el maíz está muy barato y por lógica debería subir, y también depende de lo coda que sea la tortillería. Continúa. A decir verdad, esto de las tasas ya nos tenía hartos. Tenemos un año con ese gráfico lateral. Explico el contexto. Existe la tasa de interés que suben los bancos centrales. Esa es la tasa objetivo y es la que manipula el Banco Central. Luego está la tasa de interés de los bonos que puedes comprar como los CETES. Esta es la verdadera tasa de interés que rige al mercado. Incluso se puede decir que la que dicta la política monetaria tiende a adelantarse a las decisiones de política monetaria de bancos centrales. Por último están las que conocemos aquí en México como las tasas de interés en el mercado de dinero, que los mortales no utilizamos pero que influyen en toda la economía. Quienes las usan son instituciones financieras. El mercado de dinero es lo mismo que mercado de deuda. Son un montón de tasas, pero la idea general que quiero que se lleven es que son las tasas de interés a las que los bancos se piden dinero prestado entre ellos o a la que le piden prestado al Banco de México. Vamos a imaginar una casa de empeño para ejemplificar. Un banco necesita liquidez para sus operaciones diarias, para dar más préstamos y al final cobrar intereses a sus clientes. El chiste es que este banco necesita dinero, por decir Banco Azteca, que le presta a cualquiera que tenga una mano para firmar y se quedó sin liquidez. Y tenemos otro banco que tiene liquidez de sobra y ya no tiene clientes a los cuales meterles un préstamo que no solicitaron. Vamos a decir Inbursa. Es más que nada por el coraje que traigo con los incompetentes de Telmex y Telcel de paso. A ese Slim le ha ido sospechosamente bien. Bueno ya. Banco Azteca necesita liquidez e Inbursa la tiene, así que le pide prestado a Inbursa a cambio de pagarle al final del día un interés, pero a cambio de soltarle el dinero a Banco Azteca. Inbursa le pide que le deje unos bonos empeñados como garantía de que le va a pagar, y ni modo Banco Azteca le deja los bonos empeñados a cambio del dinero. Obviamente, al ser un empeño, los bonos los dejó a descuento. Si Banco Azteca no paga el interés, Inbursa se queda con los bonos, entonces al final del día regresa y le paga el interés. Estas operaciones son muy seguras y son una forma de financiarse a corto plazo o de generar un pequeño interés fácilmente. Si Banco Azteca no regresa por sus bonos, pues tampoco pasa mucho, solo pierde el descuento, unos millones de pesos que no son nada para ellos. Este tipo de transacción se llama acuerdo de recompra o simplemente repo. También le dicen reporto en México, pero en todo el mundo son repos y también hay repo reverso. Lo único que cambia es quién es el que está del otro lado de la transacción. En nuestro ejemplo, Banco Azteca es el que entró al repo o acuerdo de recompra, porque es el que recomprará, e Inbursa es el que está en la posición de repo reverso. Estas transacciones se dan todo el tiempo internacionalmente y son las que le dan liquidez al mercado global. Y todo esto que tiene que ver con las tasas de interés, que los acuerdos de recompra se basan en las tasas de interés que hay en el mercado, como la tasa de fondeo bancario, que es precisamente para eso, y esa es muy similar a la tasa objetivo.
y la tasa de los bonos. El pensamiento es simple. Si las tasas de interés a la que los bancos pueden prestarle dinero es alta, entonces las tasas a las que van a prestarle dinero a sus clientes tiene que ser más alta. Si no, ¿qué caso tiene arriesgarse a prestarle dinero a cualquiera? Mejor le presto a otros bancos. Entonces, en nuestro ejemplo, Banco Azteca tiene que subirle los intereses a todos sus préstamos para que le convenga empeñar sus bonos. Y por eso te cobra la itálica al triple si bien te va. Obviamente, podría cobrar menos, pero es Banco Azteca, su negocio es la usura. A grandes rasgos, es por esa razón que una subida de tasas de interés es tan perjudicial en la economía. La inmensa mayoría de la economía global se mueve con crédito o deuda, básicamente. Y si suben las tasas, todo sube de precio. Por otro lado, tenemos los bonos que dejan de empeño los bancos en sus préstamos. En su inmensa mayoría son bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero en general son bonos que prometen pagar una tasa de interés en el futuro. Si las tasas en el mercado suben, el precio de esos bonos baja. Entonces los tienen que dejar empeñados a un precio más bajo. Por decir que empeñes un iPhone 14 cuando acaba de salir el 15, te van a pagar menos. Si los bonos empeñados pagan por decir 4% y los nuevos bonos pagan 5%, entonces los tienes que dejar empeñados más baratos para que no pierda la casa de empeño. A estos bonos les llamaré colateral, y el colateral de todos los bancos del mundo se depreció muy feo. En el video del elefante en el cuarto abordamos este tema. Le llamamos bonos bicho. Los bonos bichos son los bonos de largo plazo que se emitieron a tasas ridículamente bajas, como 0.25%. Como ya subieron las tasas, valen menos, y en esta subida de tasas de interés global les ha ido muy mal. Puse de ejemplo el ETF de BlackRock TLT. De lo que hacen básicamente es comprar un montón de bonos del tesoro a 20 y 30 años, y ellos los administran. Es la representación del precio de los bonos y es más cómodo comprar eso que horribles bonos bicho. Bueno, TLT cayó más del 50% con la subida de tasas de interés, y este instrumento sería la representación del colateral que usan las instituciones financieras para sus préstamos. Por eso es preocupante la situación de los fondos de pensiones. Ellos están hechos de bonos. El TLT tiene dos hermanos menores, el IEF, que son bonos de entre 7 y 10 años, y el SHY, que son bonos de entre 1 y 3 años. También han caído bastante. Extrañamente han empezado a dejar de caer. Veremos cómo se comportan. Aquí la clave es demostrar la relación inversa que tienen con las tasas de interés. Contra el TLT se usa el rendimiento de los bonos a 30 años. Contra el IEF se usa el rendimiento de los bonos a 10 años. Y contra el SHY se usa el rendimiento de los bonos a 2 años. Claramente tienen una correlación negativa. O sea que si uno baja, el otro sube. Aquí el supuesto es que si el rendimiento de los bonos empieza a caer, estas cosas subirán. El rendimiento más importante es sin duda el de 2 años. Cuando el rendimiento cambia de tendencia y se mueve a algún lugar, la Fed tiene que subirlo, y cuando baja es lo mejor. Así les da excusa de bajar tasas. Eso es lo que más adoran los gobiernos, créditos baratos. Si este rendimiento siguiera subiendo, sería una señal de que el colateral que usan los bancos sería cada vez peor, y venderlo representaría asumir pérdidas, como las que asumió Silicon Valley Bank. O sea, la bancarrota. Por el bien de la economía, ojalá ya no suba. Vamos a usar de ejemplo a México. En el video del superpeso hablamos de la postura del Banco de México de no subir tasas. Ya llevan 5 reuniones que no suben tasas. Esto quiere decir claramente que ya están en pausa y que no piensan seguir subiendo las tasas. Al revisar la tasa de los CETES a 28 días, que es la que usamos aquí en México, se ve que ha caído ligeramente su rendimiento durante la pausa. Eso refleja que en algún momento tendrán que bajar las tasas, porque así el gobierno puede endeudarse más barato. En el caso de la Fed, lleva 2 minutas seguidas donde no han subido las tasas, lo cual quiere decir que prácticamente ya anunciaron la pausa. ¿Podrían volver a subirlas? Pues casi seguro no. La última estimación dice que seguirán igual, pero ya está uno que otro por ahí que cree que las pueden bajar. Adicionalmente, el rendimiento de los bonos a 2 años ya no ha subido. Si comparas este rendimiento con la tasa objetivo, que es la que sube la Fed, primero el rendimiento baja y luego sale la Fed a bajar tasas. Por eso este gráfico es el corazón del mercado. Para los especuladores, que la Fed anunciara la pausa es alcista a corto plazo, pero a largo plazo puede anunciar que la presión que tiene la Fed para bajar las tasas lo antes posible puede ser por la presión fiscal que tienen por tanta deuda. En general, todos los países andan igual. Pero cuando pasa eso, ya se metieron en una crisis de la que solo pueden salir bajando las tasas de interés. Y todo esto de las tasas de interés tiene que ver con la inflación. La inflación a nivel mundial ha estado cayendo, entonces tampoco tiene mucho caso seguir con las tasas de interés muy altas. Pensemos un momento en el bicho. Cuando fue el bicho, toda la producción se paró y también imprimieron dinero.
Como no había consumo y regalaron dinero, cuando se normalizó todo, vino la inflación. En este momento prácticamente ya se normalizó la cadena de suministros e incluso hay excedentes. Si le sumamos baja demanda de productos y servicios, la inflación necesariamente bajará. Una situación interesante es el petróleo, que siempre nos hace quedar mal. El desgraciado bajó en plena guerra, este hecho es inusual. Los precios del petróleo dependen de oferta y demanda. Del lado de la oferta, las sanciones irónicamente ayudaron a Rusia a vender su petróleo en mercados negros más caro. La OPEP no se pone de acuerdo y Venezuela también va a poder vender. La oferta en realidad subió. Además, la gente no está viajando como antes. Después del bicho se desquitaron y salieron mucho, pero ya se acabaron el dinero para andar viajando. De modo que la demanda de combustible se reduce y la oferta incrementa. Igual puede subir de aquí y quedarse en un rango lateral. Un dato que escuchamos por ahí es que el CEO de Walmart dice que el precio de las mercancías va a bajar, sobre todo en alimentos. Incluso habla de deflación. Hace 2 años esto sonaría una fantasía. Con la inflación podemos decir que ya dejó de ser la amenaza y por lo tanto la amenaza de la Fed subiendo tasas también se ve reducida. Sin embargo, todo este lío que los mismos banqueros centrales provocaron dejó deudas absurdas. Vamos con un dato inverosímil. La deuda total del mundo, según el Instituto de Finanzas Internacionales, fue de 307 billones de dólares y el Producto Interno Bruto Mundial es de 100.5 billones. Entonces la deuda equivale a 3 veces lo que producimos cada año. Según Michael Howell, esa deuda es aproximadamente 350 billones. El chiste es que es ridícula la cantidad. 2 datos más que revela son que la liquidez global es de 170 billones. Él define liquidez como la capacidad de sostener el flujo de dinero en la economía y a la vez de pagar deudas. La clave de todo este asunto de la deuda es que se tiene que pagar y tiene una fecha límite como cualquier préstamo. El segundo dato es la duración promedio de la deuda. Según Howell, ronda a los 5 años. Eso lo traduce en tener que pagar 70 billones por año y para eso es la liquidez. En las universidades de finanzas siempre te dicen que el objetivo de los mercados es aumentar el capital, que crezca con el tiempo. Eso ya cambió. El verdadero objetivo es jinetear la deuda, o sea, pagar deudas con más deudas. Refinanciar deuda para que se oiga bonito. Como la persona que paga la hipoteca y sabe que en algún momento no la podrá pagar. Literalmente si deja de pagar se queda en la calle, así que paga intereses cada vez más altos y girará la tarjeta de crédito hasta que sea irremediable. Son pocas empresas las que realmente invertirán en el futuro de un modo eficiente, otras nada más pagan deudas. Si así están las empresas, ¿cómo estarán gobiernos? Pues pagando deudas con más deudas, ya ni con impuestos. Lo único que les importa son las elecciones. Un concepto muy interesante que ha acuñado Michael Howell es el QS, soporte cuantitativo. Se supone, según la Fed, ha hecho un QT, o endurecimiento cuantitativo, que es subir tasas y reducir la liquidez en el mercado, pero es una mentira. El Departamento del Tesoro, por un lado, ha financiado el gasto público con letras del Tesoro, o T-bills, que son de corto plazo y pagan un buen interés. Como quien dice, esas letras de corto plazo son una forma de dinero líquido para los bancos, así que funcionan para seguir metiéndole dinero a la bolsa. El problema va a ser a la hora de pagar los intereses de bonos de más corto plazo. Además, la Fed ha estado haciendo cosas raras. Por un lado ha reducido su balance, pero por otro no le ha quitado nada de liquidez a los bancos. Básicamente es eso. Y como pueden utilizar las letras como moneda de cambio, pues eso se traduce en más liquidez. La versión corta es que tienen miedo de la última vez con la crisis que hubo en Gran Bretaña y luego con las quiebras de bancos como fue en Silicon Valley Bank. Por eso han suministrado liquidez al sistema de forma que casi nadie lo note. La postura de varios analistas es fuertemente alcista, ya que todo esto representa inyectar más liquidez a los mercados, pero a largo plazo la factura de las deudas va a ser más alta y después puede regresar la inflación. Howell recomienda oro y Bitcoin y no descarta que el mercado suba. Acá seguimos con la misma postura. La última subida de la bolsa es muy buena para ser verdad. En realidad pensamos que puede ser un mega short squeeze. Ya todos estaban bajistas porque vieron nuestro video, pero ya tarde. Es particularmente sospechoso cuando todos están alcistas, y esta semana fue de vacaciones en bolsa. Viendo el gráfico de TLT, pareciera que quiere subir. Y si TLT sube, la bolsa cae. Veremos qué pasa al final, porque muchos buenos traders son alcistas. ¿Recuerdan a Bill Ackman, el que apostó contra los bonos de largo plazo?
Él tomó ganancias y canceló sus posiciones, tal vez pensó que ese era el suelo del mercado de bonos y por eso se salió. En resumen, las tasas de interés ya alcanzaron un máximo. Puede venir una corrección en las tasas y después continuar su tendencia alcista, o pueden iniciar una tendencia bajista. Eso el tiempo lo dirá. Lo importante es que de momento las tasas deberían empezar a bajar. Si al final la Fed decide bajar tasas será porque algo muy malo pasó. El consumo se está desacelerando y la deuda está creciendo. La economía se sostiene con deuda a corto plazo. Veremos cómo termina esto. De momento la inflación dejó de ser el gran peligro. Y pues así la cosa, joven.